Bueno, buen día. Vamos a iniciar la clase, pero como siempre vamos a esperar primero un minutito o dos a que se nos conecten unos cuantos compañeros más. Hasta mientras podemos poner nomás nuestro nombre aquí en el chat grupal y en un minutito o dos continuamos con este tema, ¿no? Para terminar esto del sistema tributario y a ver si nos da el tiempo para por lo menos mencionar esto de las impugnaciones. Entonces, en un minutito comenzamos con el impuesto al juego. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con estos últimos eh, impuestos que están vigentes en nuestro sistema tributario, ¿no? Ya habíamos visto los principales impuestos que afectan a la generalidad, a la ciudadanía, ¿no? A las personas, tanto a las personas naturales como jurídicas, por actividades o por hechos gravables, ¿no? Que se dan más o menos en el diario vivir. Y bueno, todo esto es en mérito a que estas actividades o estos actos que se realizan son pues demostraciones de la capacidad de pago, de la capacidad contributiva, ¿no? Y todo aquel que tenga capacidad, bueno, todos tenemos, de acuerdo a la Constitución, como ya sabemos, que contribuir, de acuerdo, siempre en atención a nuestra capacidad contributiva, ¿no? Entonces, cada vez que aparece una nueva manifestación de la capacidad contributiva, tiene que ser grabado, pues, ¿no? Y otra manifestación, ¿verdad? Hemos visto ya los sueldos, el consumo, las compras, las ventas, el, las utilidades, ¿verdad? Los viajes aéreos al exterior, ¿no? Y bueno, también el participar en juegos de azar es una demostración de la capacidad de pago. Porque si, aparte de que has cancelado todos tus impuestos y demás, y todo lo que necesitas ya has comprado todo lo que necesitas o has adquirido, ¿verdad? Has pagado todas tus cuentas y has adquirido todo lo que necesitas para vivir y todavía tienes para participar en juegos de azar. Quiere decir que estás gastando dinero, ¿verdad? Que demuestra una capacidad contributiva superior. Entonces, esta actividad igual tiene que ser grabada, ¿no? Y bueno, así es como no se prohíben los juegos de azar, ¿verdad? No está prohibido tener un casino, no está prohibido organizar una, una casa de juegos, ¿verdad? Pero está grabado, ¿no? Y obviamente tiene una reglamentación muy estricta y por eso es que eh, no existen, ¿verdad? Porque no es rentable, no es una buena inversión, no es un negocio nada atractivo. En Bolivia, poner esta clase de casas de juegos, de actividad económica, ¿no? Que, bueno, el impuesto, ¿no? Está al juego, que tiene también su correlativo, que es el impuesto a la participación en el juego, ¿no? Está normado por la ley 843, ¿verdad? En sus artículos 35 y siguientes, ¿verdad? Que, bueno, esta transcripción está compuesta por las, la incorporación, ¿verdad? Que se hace mediante la ley número 60. Entonces, ese es digamos, el texto de la norma.
¿verdad? Y su decreto supremo reglamentario de este impuesto en particular, el 782, y su resolución normativa de directorio, ¿no? Que reglamenta la aplicación de la norma. Entonces, el objeto es la realización de los juegos de azar, ¿no? Entonces, esa es la actividad grabada, ¿no? Ese es el hecho imponible o el hecho generador, como quieran llamarlo, ¿no? La realización de juegos de azar y sorteo, ¿no? Por cualquier medio electrónico, eh, físico, manual, ¿verdad? Eh, entonces, cualquiera de estos juegos de azar, sorteos y promociones empresariales entran dentro de la definición de hecho generador del impuesto al juego. Y con la salvedad de que no se encuentran dentro del impuesto al juego, las loterías ni juegos de azar cuando el, su producto sea destinado a actividades de beneficencia. Entonces ahí no existe una, una exención, ¿verdad? Porque voy a realizar una actividad de juego, pero voy a recaer en el hecho generador, pero voy a tener una dispensa de la ley en mérito a que el producto va a ser en el 100% utilizado para una actividad de beneficencia. Ahora, el hecho imponible, ¿no? Se perfecciona en el momento de la percepción del precio. En el caso de las promociones empresariales, al momento de la entrega del documento de autorización, ¿no? De la autorización para participar. Entonces, este, como podemos ver, o podemos deducir, este impuesto tiene que ser cobrado por el que organiza la promoción o eso, o el juego de azar o la lotería, ¿verdad? Entonces, eh, para pagar este impuesto, ¿verdad? Puede cobrarlo bueno, puede estar indexado pues en el precio del boleto, ¿no? Y el sujeto pasivo es cualquier persona que realice las actividades de juego de azar, sorteos en cualquiera de sus modalidades o promociones empresariales, ¿no? En el caso de las promociones empresariales, el sujeto pasivo será pues la persona jurídica, que es la empresa que está organizando el sorteo o la promoción. En cuanto a la alícuota o cuánto se cobra o el monto que le corresponde a la administración tributaria por la realización de estos juegos de azar, eh, tenemos que por ley está establecido un 30% para los juegos de azar y sorteos y un 10% para las promociones empresariales, ¿no? Entonces, si yo voy a poner un negocio, una casa de juegos de azar, aparte de que voy a tener que cumplir toda la normativa municipal, ¿verdad? Y pagar eh, alquiler, pagar sueldos, cumplir mis obligaciones sociales, eh, servicios básicos, ¿verdad? Tengo que eh, cancelar el 30% para la administración tributaria, ¿no? Y en caso de las promociones, solo el 10%, ¿no? Pero las promociones empresariales son eventuales, no tienen carácter permanente, ¿verdad? Pero cuando me dedico o mi actividad económica es una casa de juegos o estos que se llaman juegos de azar, ¿verdad? ¿No? Todos los periodos fiscales voy a pagar el 30% por el IJ. Y obviamente que voy a pagar pues, también otros impuestos que son propios de la actividad económica. Por ejemplo, la utilidad, el impuesto a las utilidades de las empresas voy a pagarlo porque como actividad económica me va a generar utilidad, ¿no? Y sobre esa utilidad todavía voy a tener que ir a pagar el IVA. Y aparte de este 30%, ¿verdad? Vamos a ver que el otro impuesto a la participación en el juego eh, se suma, ¿verdad? Y hacen un monto considerable que dirige el accionar pues, de los agentes económicos. En otras palabras, hace que la gente no quiera participar, no quiera ejercer esta actividad económica. No porque está prohibido, no porque el Estado le va a perseguir, ni le va
digamos, a multar ni nada, ¿verdad? Todo bien, así es una actividad económica lícita, pero si quieres ejercer esa actividad económica, pues vas a pagar 30% del IJ, 15% del IPJ, ¿verdad? Y los otros impuestos de carácter general que se establecen para todas las actividades económicas. Entonces, y aparte tienes que pagar todas tus otras obligaciones antes de tener algo de utilidad. ¿No? ¿Quién en su sano juicio va a poner una casa de juegos en esas condiciones? ¿No? Ahora, ¿cuál es la base imponible o sobre qué se graba sobre qué se calcula el IPJ o el IJ? ¿No? Dice los ingresos brutos por la explotación de la actividad grabada previa deducción del importe correspondiente al valor agregado, ¿no? Entonces, acá ya nos da la pauta de que aparte del IJ y el IPJ, esta actividad también paga el IVA, ¿no? Y también va a pagar IVA. ¿Y cuál es la base imponible? Es todos los ingresos, o sea, el ingreso bruto, dice. No, no vas a deducir el pago de sueldos, no vas a deducir el pago de servicios básicos, del alquiler. Lo único que vas a deducir va a ser el 13% que has pagado de IVA, ¿no? Y después todo entra a la base imponible, ¿no? Y en el caso de las promociones empresariales, dice que la base imponible, o sea, a lo que se le cobra el 10%, como digamos, no sé, las promociones de Navidad de Pepsi, de Coca-Cola, ¿no? La base imponible está constituida por el valor del premio. ¿Qué pasa si te regalan una tele? Si te regalan, algunos regalan, digamos, los champús, ¿verdad? El Día de la Madre regalan un auto y si no te sacas el auto puedes sacarte dos teles y si no te sacas por último puedes sacarte, no sé, un viaje o algún electrodoméstico, así le ponen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la base imponible? Va a ser el valor del premio. ¿Eh? ¿Y cómo se calcula el valor del premio? ¿No? ¿De dónde vamos a sacar? ¿No? De la factura del proveedor, porque ellos no son productores de electrodomésticos, ¿verdad? Son productores de champú, así que han tenido que comprar para ofrecerlo en premio. O sea que vamos a agarrar su factura, ¿verdad? De su proveedor y sobre eso vamos a calcular. No puede la administración tributaria hacer cosas estimativas, ¿verdad? El, por ejemplo, si tú tienes un cliente que le están haciendo una fiscalización así, ¿no? Tendrás que revisar de que todo esté de acuerdo a la ley, apoyarte con un contador para hacer los cálculos matemáticos, pero el trabajo del abogado es revisar que estén bien, digamos, definidas las bases imponibles, ¿verdad? Que esté el débito, el crédito fiscal, todo lo demás, ¿no? Toda la parte normativa, ¿no? Y para eso hay que revisar eh, bien todos los periodos que le están fiscalizando, bueno, en su caso a sus clientes, ¿no? Que van a tener. Todos tienen problemas tributarios y a veces vas a tener tu cliente que va a ser tan fiel que quiere que tú nomás le atiendas, ¿no? Entonces hay que revisar bien, ¿no? Ahora, en el caso de premios en especie, estos serán valuados al precio del mercado, ¿no? Premios en especie, ¿qué quiere decir? Eh, un canastón, ¿verdad? Con arroz, aceite y todo aquello. Entonces, ¿no? Estos son fáciles de deducir, estos precios en el mercado. Entonces, sobre eso se va a calcular la base imponible, ¿verdad? Y se va a determinar el impuesto a pagar por el IJ, ¿no? Todavía 30%. Más IVA 13%, 43%. Más impuesto a la participación en el juego 15%, 58%. ¿Quién va a trabajar para pagar 58% de impuestos? ¿No? Ahora, el impuesto al juego se determinará aplicando la alícuota establecida, la base imponible respectiva y se imposará por periodos mensuales, dice, ¿no? Y entonces, cada mes, al igual que el IVA, al igual que el IT, aquellos que decidan, ¿verdad? Dedicarse a esta actividad económica, porque no podemos decir aquellos que se dedican, porque no hay nadie que se dedique, ¿verdad? Lo último era el bingo by T. El,
aquellos que decidan dedicarse tendrán que atenerse a todas aquellas obligaciones impositivas. Claro que puedes deducir el IVA, ¿no? Puedes generar crédito fiscal, pero obviamente solamente con compras vinculadas. Así que es pagar solamente un montón de impuestos, dedicarse a las actividades de los juegos de azar. Y lo graban tanto para que la gente no se dedique a eso, porque no armoniza con nuestros valores sociales, ¿verdad? Entonces, no podemos aprobar. Podemos tolerar, pero no podemos aprobar, ¿no? Desde esa lógica, digamos, aprobar quiere decir que está bien, ¿no? Tolerar es soportar, ¿verdad? Como un resfrío y tener que ir a trabajar. No está bien, no se siente bien, pero igual lo haces, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a soportar que existan esas actividades, pero las vamos a grabar, ¿no? Y las grabamos tanto que nadie quiere dedicarse a ellas, ¿no? Pero sí existen algunas exclusiones, como habíamos estado viendo, ¿verdad? En los juegos que se desarrollen por entidades públicas, como los gobiernos departamentales y municipales. Rifas realizadas por cualquier persona natural destinados a una beneficencia de su integridad. Los juegos de entretenimiento en los que medie la destreza o habilidad sin apuestas, ¿no? Entonces, en el numeral 1 podemos establecer que ahí entra la Lotería Nacional, ¿no? Porque la Lotería Nacional está organizada por una institución pública. Así que ese no paga IJ. Pero sí, creo que sí pagas IPJ, ¿no? Cuando eres el que te ganas, porque eh, el beneficio es para o sea, el beneficio probable, ¿no? Por el que pagas es para las personas que están comprando la rifa, no es para la institución que organiza. Así que tienes que, bueno, ese precio del IPJ, como vamos a ver, está ahí en el precio del boleto y tú lo pagas pues como participante, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces esas son las principales características de nuestro impuesto al juego, ¿verdad? Que grava la organización, o sea, aquellos que realizan o que administran estos juegos de azar, ¿no? Y luego está que junto con este impuesto de manera inseparable el impuesto a la participación en el juego, que ya es, digamos, mm, complementario, le podríamos decir, ¿verdad? Al impuesto al juego. También está regulado por la Ley 60, por el Decreto Supremo 182, por la misma resolución normativa de directorio, ¿no? Y lo que graba ya no es al organizador, sino al que se anima a participar, ¿verdad? Porque el organizador está ejerciendo una actividad económica por la que tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Pero el que está participando también está demostrando una capacidad contributiva, ¿no? Entonces, tiene que ser grabado igual desde ese punto de vista o desde esa óptica, ¿no? Y es así que se graba el juego y la participación también, ¿no? La participación de las personas naturales, dice, ¿no? ¿Cuál es el hecho imponible? Comprar la rifa, comprar el talonario, comprar el boleto, la entrada, ¿no? Entonces, los sujetos pasivos no podemos deducir que son las personas naturales que participan en juegos de azar y sorteos organizados por operadores. No pueden ser personas jurídicas porque la persona jurídica, como es una ficción de la ley, no se va a ir a sentar pues ahí a jugar al póker, al casino, a darle a la palanca, ¿verdad? De la maquinita, porque no puede, ¿verdad? Los únicos que pueden ir son las personas naturales, que son sus representantes, pero no pueden ir a título de la persona jurídica, ¿no? Solamente van todos a título personal a participar en el juego. Así que por eso solamente se habla de personas naturales en los sujetos pasivos. Cuando estamos hablando de IVA, de IT, siempre decimos personas naturales o jurídicas, ¿no? Porque las empresas comerciales generan actividad, utilidad y por ende se encuentran obligadas a- a cancelar eh, deberes tributarios, ¿no?
Ahora, las personas naturales tienen que ser del IPJ, los participantes, ¿no? No los operadores que están grabados por el IJ. Ahora, el IPJ o el impuesto a la participación tiene una alícuota del 15% para los juegos de azar, ¿no? Entonces, y no se establece para las promociones empresariales porque en las promociones empresariales, digamos, agarras una etiqueta y lo metes, pues, ¿verdad? A la ánfora, ¿no? ¿Dónde está el precio del boleto? ¿No? Ahora, el, la base imponible, dice, está constituida por el precio de venta menos el impuesto al valor agregado, ¿no? Porque como es una actividad de compra-venta también eh, esto de la participación en el juego, te venden el talonario, te venden las fichas, ¿verdad? Entonces también tiene que pagar IVA al igual que el IJ. Ahora, el operador de los juegos de azar se constituye en el agente de retención. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que yo le voy a dar a él el monto que corresponde a mi pago de impuestos, ¿no? Como igualito que en la factura del IVA, va a ir por dentro, ¿verdad? Va a ir indexado en el precio del boleto, del talonario, de la ficha, ¿no? Y entonces, eh, como yo ya voy a estar aportando y como ya sabemos esto de lo que nos dice el código y hemos avanzado, ¿verdad? Al momento en el que eh, el agente de retención realice la retención efectivamente, o sea, perciba el monto de mi mano, ¿no? Eh, la administración tributaria va a considerar eh, cumplida la obligación tributaria para el sujeto pasivo, en este caso para el participante, ¿no? Y se las va a entender solamente con el agente de retención, en este caso con el operador, que va a estar en poder del 15%, ¿verdad? Que le hemos dado nosotros. Y aparte va a tener que pagar su 30%, entonces va a tener que pagar hasta ahí 45%. Además va a pagar el IVA 13%, 58%. Y de toda la utilidad que le calculen en sus estados financieros de manera anual, le van a cobrar el 25% del IUE, ¿verdad? De ese 25%, como hemos visto, puede reducir con crédito fiscal y confrontación la mitad, o sea que el 13% de su utilidad, de acuerdo a los estados financieros, sí o sí va a pagar al año. Aparte de esto, aparte del IVA, aparte del IJ, aparte del IPJ, ¿no? Entonces, no es un buen negocio, ¿no? Y bueno, si quisiera digamos, el gobierno, ¿verdad? Incentivar algún desarrollo económico en alguna zona, ¿por qué no crea uno como Las Vegas de Bolivia, ¿verdad? Un lugar libre de estos impuestos para aquellas personas que vayan y pongan su actividad económica, ya que no paguen IJ ni IPJ, que paguen solamente IVA, ¿verdad? Y IUE, todo lo que graba las otras actividades económicas. O tal vez algunos harían así, sus casinos se volvería como unas Las Vegas de Bolivia, ¿no? Pero bueno, eso solamente como comentario para finalizar el tema, ¿verdad? Hasta ahí hemos revisado los principales impuestos que están vigentes. Vamos a concluir ahí porque ya se nos termina la sesión ahorita. Y en la segunda parte vamos a revisar un poquito de lo que es impugnación, ¿no? Para cerrar ya esto es lo que todo, toda la materia. Y el siguiente miércoles ya es nuestro examen final, ¿no? Para, para poder terminar, ¿no? Entonces, en 5 minutitos les comparto otra vez el enlace, nos conectamos y al final de la clase también quedamos con las cosas claras de qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar al examen. Hasta luego.